Lo prometido es deuda, así que vamos a ver el proceso completo de hacer la limpieza y mantenimiento de nuestra consola de Xbox Series S. Así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Después de una larga espera, tenemos el primer video del mantenimiento y limpieza completa de la consola de Xbox Series S. Vamos a comenzar con la Xbox Series S, ya consideramos que es la consola más común y la más accesible y que su proceso de mantenimiento pudiéramos considerarlo también un poco más fácil de realizar. En próximos videos también vamos a realizar el mismo proceso para la consola de Xbox Series y antes de comenzar sugiero que lo elaboren con la mayor precaución posible. Créanme que es un proceso sencillo pero un poco laborioso, así que si es necesario pausen el video en determinados momentos y sigan el proceso al pie de la letra y no debería haber ningún problema. Hey, pero antes de continuar, ¿buscas ahorrar al máximo en productos digitales para tu consola de Xbox? Si esto es así, tienes que conocer Eneva, la plataforma digital para conseguir productos al mejor precio. En Eneva encontrarás todo lo que necesitas para mejorar tu experiencia con la plataforma de Xbox, que va a partir de juegos digitales, complementos, tarjetas de regalo y suscripciones como lo pueden ser de Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Ultimate o incluso saldo para tu cuenta de Microsoft, todo en un solo lugar. Recordar que Eneva te ofrece licencias digitales para diferentes regiones para que elijas la que mejor se adapte a ti. Creando una cuenta puedes recibir incluso cashback en ciertos productos, ahorrando aún más en futuras adquisiciones. Recordar que en Eneva existen múltiples opciones de poder realizar tus pagos, puede ser a través de tarjeta de crédito, débito, depósito directo, PayPal, entre algunas otras opciones. Todo el proceso es rápido y seguro y recibirás el producto casi al instante, así que no tendrás que esperar para empezar a jugar. Si estás interesado en saber cuáles son los juegos más baratos de la plataforma, las membresías al mejor precio, descuentos exclusivos e incluso juegos con hasta el 70% de descuento, les dejo los enlaces en la parte de la descripción y como comentario fijo a la página de Eneva para que puedas ver todas las opciones que hay disponibles para ti. Así que mejora tu experiencia y ahorra dinero con Eneva. Así que para comenzar de la manera más rápida les vamos a mostrar algunos de los accesorios o las herramientas que utilizamos para hacer la apertura y la limpieza completa de esta consola. Para comenzar recomendamos un área donde podamos hacerlo sin ningún problema. Yo elegí este tapete antiestático que normalmente se utiliza para la reparación de teléfonos, en los cuales tiene algunas divisiones para ir separando los tornillos conforme vayamos haciendo la apertura en sus diferentes secciones. También para quienes quieran aumentar la mayor seguridad pueden utilizar pulseras antiestáticas. Te recomiendo utilizarlo en la mano donde menos se utilice, que quede lo más sujeta posible o que haga contacto con su piel, y en el extremo tiene una pinza de caimán y que tenemos que conectarlo en una superficie metálica. Si no encontramos una superficie metálica también podemos quitar esta pinza de caimán y conectarla directamente, por ejemplo, a un voltímetro, a la parte de la tierra para que esta haga su función. También, como lo habíamos visto en videos anteriores de todas las herramientas que recomendábamos, vamos a recomendar un desarmador con diferentes tipos de puntas, esto para que lo puedan utilizar en diferentes accesorios en un futuro, en los cuales tienen diferentes tipos de puntas, donde solamente en consolas de Xbox Series vamos a utilizar las puntas tipo Torx. También nos incluye algunas herramientas de plástico para la apertura, un imán para la separación de tornillos y su desarmador con sus diferentes accesorios de acople. También rápidamente os recomendamos utilizar cepillos antiestáticos para hacer la limpieza, por ejemplo, del disipador, para hacer la limpieza del ventilador, la misma placa de la consola, entre algunos otros elementos. Fundamental para hacer la limpieza completa, recomendamos al 100% la utilización de alcohol isopropílico, un aire comprimido en bote o utilizar una pistola de aire comprimido para remover todo el polvo que esté más adherido. Y casi por terminar también vamos a recomendar pasta térmica, en este caso por lo común, la calidad que este nos ofrece y el rendimiento y resistencia térmica, en mi consideración el Arctic en su modelo MX6 es uno de los mejores accesorios en pasta térmicas que podemos utilizar y de durabilidad. Y por último también que vamos a abarcar este punto es la parte de la masilla térmica, que ahorita vamos a verlo más al fondo, el proceso de la apertura. Y ya casi por terminar solamente recomendamos unos cotonetes o unos hisopos, depende que ustedes cómo lo conozcan. Y por último, se me olvidó agregarlo, es una navaja de un filo para el inicio de la apertura de la consola. Entonces, para comenzar con la consola desconectada totalmente y que esta no se haya utilizado recientemente por seguridad, vamos a desconectarla y nos vamos a enfocar en la parte de atrás. En la parte de abajo, en las dos esquinas, tenemos dos etiquetas que ocultan los dos primeros tornillos que vamos a destornillar. Para este caso vamos a utilizar la navaja de un filo para remover esta pequeña etiqueta de garantía. Ojo aquí, muy importante, si tu consola todavía tiene garantía, no apliquen este proceso hasta que la garantía haya expirado. Entonces, con la navaja de un filo vamos a retirar
de manera cuidadosa estas dos etiquetas. Lamentablemente ya no se pueden remover, pierden el pegamento, por así decirlo, y vamos a encontrar los dos primeros tornillos que vamos a quitar utilizando nuestro desarmador con la punta tipo Torx del número 8. Vamos a ensamblarlo en nuestra consola y los vamos a destornillar. Igual recomiendo irlos separando conforme vayamos haciendo el proceso de la apertura y dividir estos tornillos en la parte de secciones para que no haya ninguna especie de confusión. Una vez retirados los dos tornillos, vamos a levantar la consola y vamos a retirar la tapa así como se muestra en el video hacia arriba. Va a salir la tapa completa y vamos a realizar una inspección visual para detectar si hay una especie de polvo, pelusa o tierra que se haya acumulado. Para eso podemos utilizar nuestras brochas, el alcohol isopropílico y el removedor de polvo en caso de que sea un polvo un poquito menos adherido, y en caso de que sea un polvo más adherido incluso pueden hacer la limpieza completa con agua, jabón y que seque totalmente para volverlo a ensamblar. Una vez retirada esta tapa, vamos a encontrar los primeros tornillos que vamos a detectar. Los vamos a detectar como de color verde y como color amarillo, y estos los vamos a retirar. Se recomienda, después de hacer unas pruebas, que utilicen el desarmador con punta Torx del número 9. El número 8 lo utilizamos al principio, pero para estos tornillos se recomienda mejor que sea del número 9. Así que vamos a retirar todos los tornillos. Recomiendo separarlos, pero no existe ningún problema, ya que estos tornillos, al ser de diferentes dimensiones, esos no caben en cualquier lugar. Tienen sus lugares asignados, así como se muestra en el video. No ensamblan perfectamente, entonces no hay ningún riesgo de que pueda haber alguna falla al momento de equivocarnos al poner estos tornillos. Entonces vamos a retirar todos los tornillos de este primer chasis. Y una vez retirado todos estos tornillos, vamos a retirar los 4 tornillos que sujetan el chasis donde va sujetado el disipador de calor. No existe ningún problema si lo hacemos desde este momento, así que recomiendo hacerlo de una vez. Retirado todos los tornillos, ya podemos retirar la cubierta superior de esta consola. Para eso nos vamos a enfocar en una de las orillas y vamos a levantar la carcasa sin ningún problema, así como se muestra en el video, y la vamos a poder retirar sin ningún problema. Igual como lo hicimos en la tapa inferior, vamos a realizar una inspección visual. Si detectamos demasiado polvo, pelusa, podemos utilizar las brochas, el alcohol isopropílico en combinación con el removedor de polvo para eliminar todas estas pelusas. También, como son piezas plásticas, en caso de que esté muy adherido esta suciedad, pueden hacer una limpieza más profunda con agua, con jabón, y asegurarnos de que esté totalmente seca antes de volverla a ensamblar. Una vez hecho la limpieza de la tapa superior, ahora nos vamos a enfocar en la parte del chasis. Antes de empezar con la parte interna de la consola, para mayor seguridad y un mayor control de este dispositivo, vamos a recomendar quitar todos los módulos que vienen a su alrededor, como es el botón de inicio, como es el botón de sincronización de los controles, módulo de Wi-Fi. Vamos a retirar todos estos módulos por seguridad y que no vaya a haber algún problema en el futuro al estar manipulando esta consola. Entonces vamos a retirar todos los tornillos y los vamos a separar, así como lo estamos viendo en el video, y dejar esos periféricos en un lugar seguro. Una vez retirado todos los módulos, ya podemos levantar el chasis superior, pero con mucho cuidado, y hágalo hacia adelante como tipo libro, porque en primer lugar vamos a detectar el ventilador que disipa el calor. Está conectado directamente a la placa, pero es un cable muy corto. Si se fijan, aquí tenemos el conector y tenemos el cable a una corta distancia. Se nos hace un poco complicado retirarlos desde un principio. Entonces, para eso recomiendo en primer lugar, antes de retirar este cable, quitar la fuente de alimentación. Esta solamente viene conectada directamente a la placa base. Vamos a levantar hacia arriba, así como se muestra en el video, y podemos retirarlo sin ningún problema. Después de eso ya podemos manipular de una mejor manera, quitar el conector del ventilador, ir levantando hacia arriba, hacer un pequeño tipo de juego hacia los lados para que se vaya desconectando poco a poco. Y ya podemos enfocarnos en el chasis superior, donde podemos ya retirar sin ningún problema la parte del ventilador y detectar si encontramos alguna especie de suciedad, polvo, pelusa que se haya acumulado. Al igual que el chasis, podemos hacer una limpieza con el cepillo en combinación con alcohol isopropílico para retirar la mayor cantidad de polvo, pelusa que se haya acumulado en conjunto con el alcohol isopropílico y el removedor de polvo. Lo mismo vamos a aplicar con el ventilador. Utilizamos la brocha para eliminar la mayor cantidad de pelusa, polvo posible en combinación con el removedor de polvo y el alcohol isopropílico. Aprovechando que retiramos la fuente de alimentación, también recomendamos hacer una limpieza en caso de que en estos orificios detectemos polvo, pelusa, en conjunto con el removedor de polvo y una brocha. En caso de que ustedes detecten demasiada pelusa interiormente, aquí sí recomendamos ampliamente hacer la apertura de esta fuente de poder y remover todo este polvo y pelusa antes de volver a hacer el ensamblaje. En este caso, en mi ejemplo, no estaba demasiado sucio esta fuente de alimentación, así que no se requirió hacer su apertura de esta misma fuente. Después de hacer la limpieza del chasis superior y del ventilador, ahora nos vamos a enfocar ya en la parte de la apertura o quitar el chasis inferior
y dedicarnos completamente a la parte de la placa base. Para eso, en la esquina superior izquierda vamos a detectar un pequeño clip, así como se muestra en video, en el cual tenemos que levantar hacia arriba para poder desprenderlo, así como se muestra en el video. Háganlo con el mayor cuidado posible, separen este clip, también lo vamos a utilizar en el momento del ensamblaje, porque este clip sujeta directamente lo que es la placa base para poderla retirar del chasis superior. Vamos a levantarlo sin ningún problema, se va a poder desprender y ya vamos a separar la placa base del chasis inferior. De igual manera, si detectamos polvo pelusa, podemos de una vez hacer la limpieza con brocha y alcohol isopropílico en conjunto con el removedor o el aire comprimido. Aquí, antes de iniciar con la placa base, también recomiendo hacer una inspección visual sobre todos los puertos, puede ser el USB, el HDMI, el puerto de expansión, y detectar si hay una especie de suciedad y utilizar el alcohol isopropílico en conjunto con las brochas para remover la mayor cantidad de polvo que se haya acumulado. Aquí les recuerdo que usen el alcohol isopropílico sin ningún tipo de preocupación, así que no va a existir ningún riesgo y puedan limpiarlo sin ningún problema. Una vez hecha la limpieza de los puertos, nos vamos a dedicar completamente a la parte de la placa base. Vamos a voltear esta misma placa base para poder retirar el chasis que sujeta al disipador de calor y podernos enfocarnos en la parte del procesador. Aquí, con mucha precaución, tenemos que hacer una especie de palanca hacia arriba para poder retirar este tipo de chasis. Utilicé este mismo desarmador, utilicé una punta tipo plana y empecé a hacer palanca hacia arriba en las 4 puntas. Háganlo con el mayor cuidado posible porque a su alrededor existen componentes o condensadores muy pequeños que no nos podemos dar cuenta y los podemos rayar o los podemos desconectar de manera intencional. Así que con el mayor cuidado posible vayan levantando poco a poco las 4 puntas o enfóquense en una sola, y después de desprender una, las demás van a ser un proceso muchísimo más sencillo. Digo, háganlo con muchísimo cuidado. Si se fijan, está lleno de condensadores en esa parte, para que lo hagan con el mayor cuidado posible y no haya algún daño que pueda perjudicar a la misma consola. Si detectan de una vez suciedad en esta área o polvo, pelusa, de una vez pueden utilizar el alcohol isopropílico junto con las brochas antiestáticas y comenzar el proceso de la limpieza. Al finalizar, pueden utilizar removedor de polvos para secar más rápido este alcohol isopropílico. Ahora, de nuevo, en la parte superior donde se encuentra el procesador, ya podemos retirar lo que es el disipador de calor sin ningún problema. Ya tenemos totalmente desprendida la placa base y ya podemos comenzar con el proceso de mantenimiento de esta misma placa. Podemos detectar si tenemos polvo, pelusa. De igual manera, utilicen brochas para poder remover toda la cantidad de polvo que se haya acumulado. En caso de que este polvo esté muy adherido, utilicen el alcohol isopropílico a su consideración. Recuerden que no existe ningún riesgo de utilizar una cantidad grande de alcohol isopropílico, así como se muestra en el video, y pueden combinarlos con las brochas y con el removedor de polvo para hacer una limpieza completa en caso de que tengan demasiada suciedad. Una vez que limpiamos toda la placa, ahora sí nos podemos enfocar en la parte del procesador. Si se fijan, esta pasta térmica es la original que viene con la consola y ya está muy seca. Aquí ya se recomienda hacer este tipo de cambio de pasta térmica. Para eso, para remover la pasta térmica, recomiendo que utilicen el cotonete o el hisopo en combinación con alcohol isopropílico para remover la mayor cantidad de pasta térmica posible. Les digo que la mayor cantidad de pasta térmica porque esta depende qué tan seca esté, va a ser un poco complicado removerla en su totalidad. Lo hicimos con el mayor cuidado posible, no hagan demasiada presión, estén usando constantemente el alcohol isopropílico para que esta pasta térmica se pueda, digamos, como aflojar y que sea el proceso más sencillo de remover. Si se fijan, en la parte que rodea al procesador había mucha pasta térmica adherida, entonces estuvimos utilizando más alcohol isopropílico, estaba demasiado adherida esta pasta térmica vieja, así que combinamos tanto el cotonete como la brocha al igual que el alcohol. Fue un proceso demasiado largo, tengan demasiada paciencia, y estuve combinando entre el cepillo, entre el alcohol y entre el cotonete para remover la mayor cantidad de pasta térmica vieja. Aquí, para finalizar, y que no recomiendo esto, pero yo lo quise hacer para tratar de remover la mayor cantidad de pasta térmica vieja, es que con una pequeña paleta de plástico retiré cuidadosamente sin hacer presión. No es algo que recomiende ampliamente, pero quise hacerlo lo más limpio posible. Una vez removida la mayor cantidad de pasta térmica que ustedes pudieron, vamos a limpiar el área alrededor, igual con alcohol isopropílico, con una brocha, para que quede el área completamente limpia. Y en la parte del disipador vamos a encontrar también pasta térmica vieja y vamos a encontrar también masilla térmica que cubre a la parte de las VRAMs. Si se fijan, esta masilla térmica tiene una consistencia como tipo plastilina, la cual llega a ser más duradera que la pasta térmica.
Aquí solamente lo recomiendo cambiar cuando esta masilla térmica esté muy seca, como tipo quebrada, por así decirlo. Si se fijan, esta masilla térmica que estoy utilizando tiene una buena consistencia. Al presionarla, si se fijan, es una especie como tipo plastilina. Entonces yo no recomiendo cambiarla solamente si se utilizan constantemente o por jornadas muy largas su consola, hacer este tipo de cambio de masilla térmica. Si detectan que tiene una buena consistencia, pueden seguir utilizándola sin ningún problema, pero si quieren hacer el proceso completo, vamos a utilizar la masilla térmica que recomendamos. Más adelante vamos a ver el ejemplo con una masilla térmica en una de las VRAMs. Esta masilla térmica también la podemos retirar sin ningún problema con una pequeña paleta de plástico, y vamos a limpiar por completo la parte de la pasta térmica reseca para que quede el área completamente limpia. Aprovechando el disipador, vamos a hacer la limpieza con una brocha en la parte del radiador y eliminar la mayor cantidad de polvo pelusa que estén acumulada en esta área. Y enfocándonos de nuevo a la parte del procesador, ahora sí vamos a aplicar la nueva pasta térmica. Como les digo, yo recomiendo la Arctic MX9 por su durabilidad, por la resistencia térmica. Vamos a abrirla de su cajita, es una especie de jeringa, vamos a retirar la punta y vamos a agregar una gota generosa, no importa que sea más de lo recomendado, no sucede nada, no es conductora, así que si aplicamos más de lo normal no existe ningún riesgo. Así como les digo, pueden aplicar una gota generosa, y si tienen alguna paleta de plástico, no pueden utilizarla para dispersarlo por todo alrededor de la parte del procesador, que es la parte cromada. Debido a la consistencia de esta pasta térmica, es un poquito complicado hacer la dispersión de esta pasta térmica, así que también pueden dejarlo solamente con una gotita exactamente en el medio, y al momento de hacer presión con el disipador, esta misma se va a expandir y va a cubrir en su totalidad toda la parte del procesador. Si se fijan, es una consistencia un poquito complicada de manipular, pero lo cubrimos la mayor parte posible. Como les mencionaba, en caso de que quieran hacer el cambio de masilla térmica, lo único que vamos a hacer es retirarlo con una paleta de plástico, esa masilla térmica. Créanme que es muy sencillo. Entonces limpiamos. Recomiendo, una vez retirada esta masilla térmica, hacer una pequeña bolita como si se tratara de una plastilina. En caso de que lo quieras hacer un poquito más profesional, la puedes pesar y hacer una masilla nueva de las mismas dimensiones o un poquito más grande. Vamos a abrir la nueva masilla térmica y vamos a utilizar solamente un poco. Recomiendo que hagan una bolita que sea lo más similar posible o un poquito más grande o del mismo peso, y que la podamos aplicar sin ningún problema en la misma VRAM, no en el disipador de calor. Entonces asegúrense a qué VRAM corresponde, o a qué condensador o a qué circuito integrado corresponde, y aplicarlo a su alrededor. También no importa si exceden más de la masilla térmica, al tener esta consistencia no existe ningún riesgo, ya que se va a expandir alrededor y no hay ningún riesgo que se haya aplicado más de lo normal. Ya puesta la pasta térmica y la masilla térmica que ya hemos cambiado, vamos a hacer el ensamblaje completo, y así que vamos a comenzar con la parte del disipador. Vamos a orientarlo perfectamente. Si se fijan, en la parte de las divisiones que se encuentran arriba corresponden a la parte de los puertos, como el puerto Ethernet o los puertos USB. Vamos a asegurarnos que se haya colocado perfectamente y lo vamos a posicionar en su parte reversa para volver a colocar el chasis. Este chasis, para colocarlo, háganlo con el mayor cuidado posible, porque en el medio del chasis también existen condensadores que podemos dañar. Así que asegúrense que lo tenemos en la posición correcta. Hagan algunas pruebas muy ligeramente para ver si ensambla correctamente, y una vez encontrada su posición correcta, vamos a hacer presión sobre las 4 esquinas y poco a poco esta va a ir ensamblando. Si se fijan, que solamente hacer presión hacia adentro, no requiere de herramientas, simplemente de hacer presión. Vamos a sujetar de nuevo este chasis. Ya sujetado el chasis, de nuevo podemos volver a voltear la placa y hacer el ensamblaje por completo. Si recuerdan, esta masilla térmica se encuentra en diferentes posiciones. También podemos hacer el cambio, por ejemplo, en la parte de la memoria interna. Generalmente esta queda pegada en la parte del chasis, y también tenemos un circuito integrado que también necesita de masilla térmica. Podemos hacer la inspección visual, ver si está muy reseca o que de verdad requiere de su cambio, y si lo requiere, hacerlo el mismo, de igual manera retirándola, haciendo un pesaje o haciendo una especie de bolita y replicarla con la nueva masilla térmica y ponerla por encima de la memoria interna y no del chasis. Ya al momento de estarlo instalando va a hacer presión y ya no va a ocurrir ninguna especie de problema. Ahora, con el chasis inferior vamos a colocar la consola así como se muestra en diagonal, y esta va a ensamblar sin ningún problema, no requiere de hacer presión, va a ensamblar sin ninguna especie de esfuerzo. Y de nuevo recuerden que en la parte inferior izquierda tiene un clip que sujeta la placa base del mismo chasis. Lo vamos a orientar, y si se fijan, en la parte de abajo tiene dos pequeños agujeros donde van a entrar estas pequeñas patitas. Hacemos presión en las esquinas para que pueda ensamblar así como se muestra en el video, y este ya va a quedar
estar sujeta del chasis y no va a existir ningún riesgo que se remueva. Ahora vamos a volver a colocar el ventilador. Si se fijan en la parte, en una de las esquinas tiene una esquina redondeada que coincide exactamente con la parte del chasis inferior, en la cual podemos colocar y va a ensamblar perfectamente. Después de eso ya podemos colocar la parte del conector, no, muy importante, no se les vaya a olvidar la parte del conector para que pueda funcionar al momento de encender la consola. En la parte de la tarjeta de expansión también lleva masilla térmica, y en caso que también quieras hacer el cambio, puedes utilizar la nueva masilla térmica, hacer un pesaje y replicar esta misma masilla térmica sobre encima de la misma placa y no del chasis. Esta masilla térmica se adhiere a la parte de la fuente de poder, pero también cuenta con una buena consistencia y una buena textura, entonces no veo necesario utilizar o hacer el reemplazo de la misma. De nuevo, si se fijan, el conector de la fuente de alimentación debe de coincidir, al igual que el flujo de aire que va de izquierda a derecha. Hacemos una pequeña presión para que haga clic, ya se ensambló sin ninguna especie de problema, no requiere de tornillería. Al igual que el chasis superior, vamos a ensamblar lo que coincide exactamente con la misma forma del chasis inferior, y yo recomiendo colocar los 4 tornillos que sujetan el chasis, que va directamente en el disipador de calor. Y ahora sí nos podemos enfocar en la parte de los módulos. De nuevo vamos a colocar los módulos de Wi-Fi, de Bluetooth, y una vez que colocamos todos los módulos, ahora vamos a colocar la cubierta superior de plástico. Hay que colocarla con mucho cuidado para no dañar o no golpear las partes de los módulos. Para eso nos vamos a posicionarla o la vamos a colocar, por ejemplo, en diagonal, así como se muestra, levantar un poco la carcasa y ya esta va a ensamblar correctamente. Por último, ya vamos a colocar todos los tornillos que venían por debajo. Recuerden que estos tienen sus propias dimensiones, así que no puede haber ningún error. Estos exactamente coinciden con las dimensiones y con el grosor de los tornillos, y recomiendo tornillar de manera cruzada para una mayor seguridad y una mayor sujeción de estos chasis, al igual que los tornillos amarillos. Si se fijan, no existe ningún problema. Y al momento de estar colocando esos tornillos amarillos, si se fijan, a mí se me olvidó colocar un último tornillo, entonces tuve que volver a abrir la consola y volver a colocar este último tornillo. Por eso les recomendaba que lo separaran por partes para que no existiera ninguna especie de problema al ensamblar esto. Por último, colocamos la tapa inferior y colocamos los 2 últimos tornillos que sujetan esta tapa con los tornillos tipo Torx del número 8. Recuerden que en el interior utilizamos solamente el número 9, y esto es todo el proceso de mantenimiento, cambio de pasta térmica y de masilla que yo recomiendo solamente si es necesario. Una vez terminado todo el proceso, recomiendo hacer algunas pruebas. Conecten su consola, utilícenlo por jornadas, que no esté marcando algún error de sobrecalentamiento o que se apague por protección, y en caso de detectar algún problema, asegúrense bien que hayan conectado correctamente el ventilador, que asegúrense que esté girando, y también podemos asegurarnos que el chasis que sujeta el disipador de calor esté bien sujeto, porque si queda un poco flojo no está haciendo contacto directamente con el disipador o con el radiador, y esto está ocasionando alguna serie de problemas. También pueden hacer pruebas antes de cerrar completamente la consola. Si se fijan, eso no es un proceso difícil, es algo laborioso, hay que hacerlo por partes. Recomiendo irlo pausando poco a poco este video e irlo replicando, pero si lo hacen al pie de la letra no debe de existir ningún problema. La parte más complicada posiblemente sea quitar el chasis que sujeta el radiador por la parte de los condensadores, pero si lo sigues al pie de la letra con el mayor cuidado posible no debe de existir ningún problema y vas a seguir disfrutando de tu consola, y con este mantenimiento le vas a prolongar sus años de vida. Recomiendo utilizar este proceso, o recomiendo hacer este proceso una vez al año, una vez y medio al año, depende de qué tanto uses tu consola, si son por largas jornadas, condiciones ambientales, que tanto la protejas tú también del polvo y de la pelusa, y los materiales como la pasta térmica y la masilla si son de buena calidad. Pero en promedio, entre el año al año y medio, máximo 2 años son suficientes para volver a hacer este mantenimiento. Sin más, es todo por este video. E igual si quieres dejar alguna otra recomendación, tip, consejo, lo puedes dejar libremente en la parte de los comentarios. Esperen próximamente el mantenimiento de la Xbox Series X. Y sin más, soy Retromanía, espero le den like, se suscriban, y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.